es mejor si en sus manos pones todo temor y lo buscas escuchando su voz en tu corazón. Y puedo sentir que en la prueba tú conmigo estarás. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos en su programa. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Es el Salmo 119. Hoy estamos a las puertas del domingo 22 del tiempo ordinario. Hemos comenzado el mes de la Biblia, el mes de septiembre, el mes de la palabra de Dios, el mes también de la patria. Le pedimos al Señor que esta patria grande de Centroamérica y cada uno de los países que la conforman, encontremos juntos el camino de la justicia, que es el camino que conduce a la paz, que la independencia, que es una lucha permanente para nuestros países, se vaya haciendo realidad en el corazón de cada habitante, de cada ciudadano, de cada persona que vivimos en esta bendita tierra que el Señor nos regaló. Así que pedimos al Señor su fuerza, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu. Envía tu Espíritu, Señor, en este momento, en esta hora de la iglesia, en esta hora de la historia, sobre cada uno de nosotros. Y envíalo también sobre mí, sobre cuantos verán este video. Que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, abra los ojos de nuestro corazón y nos ayude a comprender la palabra, a amarla y a llevarla a la práctica. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pedro, el domingo pasado, lo escuchamos. Es llamado por Jesús roca firme, roca de fundamento, roca sobre la cual va a construir la iglesia. Jesús no lo felicita, pero lo llama bienaventurado, lo convoca a ser una persona sólida. Y Pedro será sólido, será firme, mientras se adhiera a Jesús. Lo que le da la solidez a Pedro, lo que le da la firmeza, lo que le da la estabilidad es apoyarse, confiar, fundamentarse en Jesús. Cuando Pedro no se apoya en Jesús, sino que sigue sus criterios, es decir, Pedro, estoy hablando también de mí, de nosotros, cuando no me apoyo en Jesús y no sigo sus criterios, entonces no soy una persona sólida. Es lo que hoy nos encontramos en el pasaje del Evangelio en este domingo 22 del tiempo ordinario. El texto del Evangelio de San Mateo es la continuación del Evangelio del domingo pasado. Escuchemos el texto y vamos a ir viendo juntos algunas claves de lectura. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría el tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle, diciendo: «Ni se te ocurra, Señor».
de ningún modo te sucederá esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, solo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Fíjense, queridos amigos, el texto de hoy comienza desde entonces. ¿Desde qué entonces? Desde el momento de la profesión de fe de Pedro y de la proclamación de Jesús de su promesa de fundar su iglesia sobre la roca de la fe de los apóstoles, sobre la roca de la fe profesada por Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Cuando termina, y escuchábamos este texto el domingo pasado, decía, Jesús le mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. ¿Por qué? Les pidió que no se lo comunicaran a nadie. Porque Jesús quería enseñarles qué tipo de Mesías es Él. Porque la gente tendía y seguimos tendiendo a confundirnos con el poder, a confundirnos con la grandeza, a confundirnos con la prepotencia y la opresión. ¿Qué tipo de Mesías es Jesús? Y entonces vienen los versículos estos. El texto de hoy está entre la profesión de fe de Pedro y la transfiguración del capítulo 17 que nos narra San Mateo. Aquí nosotros escuchamos el primer anuncio de la Pascua de Jesús, de su pasión, muerte y resurrección. Desde entonces Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén. El verbo debía es un verbo teológico muy importante, porque ¿qué significa debía ir a Jerusalén? Este verbo manifiesta que algo debe acontecer y eso que debe acontecer es proyecto de Dios, es voluntad de Dios. Por eso Jesús ha entendido que la voluntad de Dios es que Él vaya a Jerusalén. ¿Y qué es lo que mira Jesús ya en Jerusalén? Jesús vislumbra ya que si sigue haciendo lo que hace y diciendo lo que dice, se va a topar con la cruz, se va a topar con la muerte. Y de hecho es esto lo que anuncia Jesús. Debía ir a Jerusalén. Y por ser fiel al proyecto del Padre, que es un proyecto de amor y de vida, va a sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Fíjense los poderes del tiempo de Jesús. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos son el poder económico. Los sumos sacerdotes son el poder religioso. Y los escribas son parte de esa aristocracia poderosa que, ligada al poder político, al poder económico y al poder religioso, tienen dominado al pueblo.
Fíjense los tres poderes que se van a oponer a Jesús: el poder político, el poder económico, el poder religioso. ¿Por qué? Se oponen porque el reino significa la pérdida de su poder, porque el reino transforma la vida y transforma la sociedad. Ellos no quieren perder ni su poder ni sus privilegios, y por eso Jesús les estorba, les estorbaba y sigue estorbando en nuestros días. El Hijo del Hombre lo matarán y al tercer día resucitará. Jesús anuncia su muerte y anuncia también su resurrección. Es su destino, es el estilo de ser Mesías, el estilo del siervo, el estilo de quien ama hasta las últimas consecuencias. Sí, por amor hay que sufrir, pues Jesús va a abrazar la cruz por amor a nosotros, por amor al Padre. El proyecto del Padre no es la cruz, es el amor. Para Jesús y para nosotros, este es el proyecto. Pedro no lo entendió. Se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. El verbo es fuerte porque es el mismo verbo que en el Nuevo Testamento se usa, sobre todo en los evangelios, cuando Jesús reprende a un demonio. Cuando tiene que tratar con el demonio, el verbo que usa es reprender. Y fíjense, Pedro está dirigiéndose a Jesús, reprendiéndolo, como si tuviera un demonio. Pedro, y con Pedro también nosotros, a veces no entendemos a Jesús. Nos cuesta entender y acoger la cruz. Y dice que le dijo: no, ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Ni quiera Dios. Dios guarde. Eso no te puede suceder. No le cabe en la cabeza a Pedro un Mesías que ame hasta el fin. No le cabe en la cabeza la cruz, el sufrimiento. No entiende el amor. ¿Cómo nos cuesta entender el amor? ¿Cómo nos cuesta abrazar la cruz, que es manifestación del amor, como consecuencia del amor? Y entonces Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, aquí la Biblia de Jerusalén traduce: quítate de mi vista, Satanás. Pero literalmente en griego dice opizo mu, es decir, ponte detrás de mí. Opizo es ponerse detrás. ¿Y de quién? De mí. Es decir, el que va guiando, el que lleva la delantera, el que marca el paso, es Jesús, no nosotros, sus discípulos. Muchas veces tenemos la tentación de quererle enseñar a Dios cómo ser Dios. Se nos mete en la cabeza cómo deberían de ser las cosas, cómo debería ser Dios, cómo debería hacer Dios. Y en cambio, dice Jesús: ponte detrás de mí. El que marca el paso es Él. Es Él el Maestro. Nosotros somos aprendices. Ponte detrás de mí. Y lo llama Satanás. Satán en hebreo es un sustantivo hebreo, no es un nombre propio, sino que indica una función. Satán es literalmente el obstaculizador. Satán es el que mete tranca, el que mete obstáculos para que me caiga, el que me impide seguir un camino, el que me impide seguir la voluntad de Dios. Satán literalmente es pues el acusador, es el ministerio público, el que acusa, el que
busca cómo impedir. Fíjense, Satán puede ser una persona, y de hecho aquí Jesús llama a Pedro Satán. Antes lo llamó roca, el Padre te reveló. Cuando Pedro se deja guiar por el Padre y acoge la revelación del Padre y se adhiere a Jesús, entonces se vuelve una persona sólida. Cuando Pedro quiere seguir su propia manera de pensar y quiere decirle a Jesús por dónde y cómo tiene que ser, entonces se vuelve un obstáculo y Jesús lo llama piedra de tropiezo. Me sirve de escándalo. Escándalo es una piedrita, es algo pequeño, pero que me hace caer, que estorba, que impide. Qué peligroso es que nos volvamos satánicos. ¿Cuándo? Cuando impedimos a otros seguir su vocación, seguir su camino, seguir el proyecto del Padre. Y entonces Jesús termina diciéndole, ¿por qué lo llamas Satán? Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Cómo es tu manera de pensar? ¿Qué lógica es la que sigues en tu vida? ¿Qué lógica sigo? ¿Tus pensamientos son los de Dios? ¿Piensas como Dios? ¿O piensas como la gente de este mundo, como los hombres, como la gente que no conoce a Dios? Vamos a la segunda parte del texto. Entonces dijo Jesús a sus discípulos. Fíjense la pedagogía de Jesús, como hablando con Pedro y después aprovecha para que todos aprendamos. A sus discípulos les dijo, si alguno quiere, Jesús apela a la libertad, a la lucidez, a la conciencia lúcida y a la responsabilidad. Si alguno quiere, no se está imponiendo. Es una invitación a seguirlo desde la libertad, desde la lucidez. Y entonces si alguno quiere venir en pos de mí, otra vez repite el término, venir detrás de mí. Es decir, si alguno quiere ser discípulo mío. Ser discípulo es ir detrás de Jesús. Ser aprendiz de Él es seguir el ritmo de sus pasos. Seguirlo cerca, casi ahí, pegadito a la espalda, pegadito al lado, al hombro a hombro, pero el que va marcando es Jesús. Y entonces dice Jesús, ¿cuáles son? Primero, que se ponga detrás de mí. Segundo, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, ¿qué significa? Negarse a sí mismo quiere decir renunciar a las propias ambiciones, renunciar a las ambiciones personales, renunciar a construir mi vida desde mi ego, desde mi ombligo, No, renuncia a toda ambición personal. Esto es ser humanos. Es descentrarnos para centrar al otro en mi vida, para centrar a Jesús y con Él al prójimo. Y entonces, tercera, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz. La cruz era la expresión de condenación en tiempos de Jesús. La cruz era la consecuencia de una vida que ha sido marcada por el amor. La cruz para Jesús y para el que quiere seguir a Jesús es la consecuencia de quien se decide amar. Nosotros llamamos cruces a cualquier cosa, a cualquier sufrimiento, y no es así. La cruz es solo aquello que tengo que sufrir por ser fiel a Jesús. Eso es cruz. Y Jesús nos dice, hay que tomarla. Es decir, hay que decidirse a amar.
y vendrán las consecuencias de eso. Entonces, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Salvar la vida, salvarme a mí mismo, convertir el proyecto de mi vida en algo egoísta, en construirme sin Dios. No. La vida solo tiene sentido cuando la entregamos y la gastamos por los demás. Eso es perder la vida por Jesús. La vida solo tiene sentido porque estamos hechos para eso, para gastarnos por Dios. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si al final tu vida no tiene sentido, no tiene paz, no tiene alegría? ¿De qué te sirve tener tantas cosas, tener y acumular y acumular? ¿De qué te sirve? ¿Qué puede dar uno a cambio de la vida? La vida no se la puede comprar, no se la vende. Jesús nos invita entonces, mis queridos amigos, a seguirlo de cerca y a ser aprendices de su estilo de amar. Feliz domingo y que el Señor nos conceda la alegría de ser auténticos discípulos suyos. Se cuidan. Gracias.